Hola, bienvenido a mi cabeza. Vas a ver lo que me rebota en el cerebro y cómo desmenuzo esos pensamientos. Muchas gracias a quienes estuvieron presentes en las emisiones anteriores, sobre todo con el desempeño de la selección mexicana de béisbol en el Clásico Mundial, en donde escalaron hasta el tercer lugar solamente abajo de Estados Unidos y del campeón, Japón. Ahora, quiero que revisemos juntos un fenómeno social muy interesante, que fue explicado en la década de los 60 por un docente de la Universidad de Stanford, en el estado de California de nuestros vecinos del norte. Propuso conducir una investigación para comprobar su teoría del comportamiento de masas en distintos ambientes, bajo el supuesto de lo que hoy se conoce como la teoría de las ventanas rotas. Estoy seguro que habrás notado cómo hay zonas en las distintas ciudades en que se acumula la basura, el deterioro es evidente y el crimen es elevado. Seguramente te preguntaste, al igual que lo hizo Philip Zimbardo, profesor en Stanford, cómo se asocia ese deterioro social con tasas de crimen elevadas. Se dedicó a estudiar este fenómeno y aunque lo primero que le vino a la mente fue relacionar a la pobreza con las evidencias criminales, no se dejó llevar por un juicio superfluo, por lo que propuso conducir un experimento psicosocial que resultó sumamente ilustrativo y es puntal para controlar la degradación del tejido social actualmente. ¿A qué se le llama tejido social? A la forma en que está integrada una sociedad, sus relaciones positivas y negativas en cualquier parte del mundo, sin importar culturas, economía o idioma. Es lo que le mantiene unida o se rompe según las condiciones de su interrelación o comportamiento entre sus integrantes. Inició sus premisas revisando las condiciones de vida entre dos puntos contrastantes en zonas opuestas. Escogió para eso el barrio del Bronx, uno de los 5 distritos metropolitanos en Nueva York, con más de 1 millón de habitantes. Tiene una mínima actividad industrial, pero concentra muchos edificios de departamentos, por lo que muchos habitan en poco espacio. Como atractivos tiene el estadio de los Yankees de béisbol, un gran zoológico y el jardín botánico, así como 2 de los parques más grandes, el Pelham Bay y el Van Cortlandt Park. En la avenida Sedgwick nace el hip hop. En esa zona se filmó recientemente la película Joker, que muestra abiertamente la violencia concentrada. El comparativo lo hizo con Palo Alto en California, en la zona de la Bahía de San Francisco, cerca de la Universidad de Stanford. Para este siglo su población no supera los 60,000 individuos. Se fundó en 1796 y su nombre proviene de una secuoya enorme que era vista desde la Bahía de San Francisco, y los marinos españoles y estadounidenses le nombraban coloquialmente como el Palo Alto. Era el sitio obligado para detenerse, descansar y reabastecerse cuando la travesía desde Filipinas llegaba a tierras americanas. Hoy es uno de los sitios más caros para vivir en Estados Unidos. Las viviendas de tamaño pequeño cuestan unos $800,000, es decir, unos 16 millones de pesos mexicanos, tomando el tipo de cambio a 20 pesos por dólar. Es sede de empresas como Google, PayPal, Apple, Facebook y Pinterest. En cuanto decide el profesor Zimbardo usar a estas 2 sedes contrastantes como sitios de investigación, adquiere 2 autos idénticos en marca, modelo y color. Los abandona en la calle al mismo tiempo en el Bronx y en Palo Alto. 2 coches idénticos en 2 sitios totalmente contrastantes. ¿Qué crees que sucedió? 2 equipos de investigadores vigilaron 24 horas seguidas a los autos con instrucciones precisas de anotar constantemente su devenir. El objetivo del experimento era conocer el comportamiento de la población de los 2 barrios, dejando una carnada apetitosa a su alcance. En cuestión de pocas horas, el equipo del Bronx reportó el inicio de la depredación de ese auto nuevo. Se robaron primero las llantas, después los espejos, los faros, las calaveras, biseles,
El radio, luego el motor, el volante, los asientos, puertas, suspensión, y en unos cuantos días parecía víctima de pirañas. Solo quedó el esqueleto y seguro desaparecería pronto. Pero el de Palo Alto continuó intacto mientras el del Bronx desaparecía. ¿Por qué? ¿Acaso la gente de California y su alto poder adquisitivo y mejor educación y respeto eran mejores personas que las del Bronx? Para no concluir a la ligera el experimento, el investigador había diseñado introducir una variable esperando este resultado. Y eso podría eliminar la creencia de que el crimen está indefectiblemente asociado con la pobreza. Es un argumento muy usado por los pensamientos más conservadores como causa de delito elevado. Después de una semana en que el del Bronx desapareció sin dejar huella y el de Palo Alto estaba intacto, el equipo de California recibió la orden de romperle un vidrio. Esta variación desató el mismo proceso que el del Bronx. Robo, violencia y vandalismo hicieron que desapareciera el auto por igual que en el barrio pobre. Entonces se puso en duda que una causa de las altas tasas de crimen era la pobreza. ¿Qué sucedió en los dos casos? Se llegó al mismo resultado, la vandalización de los autos en condiciones muy diferentes, tan solo al introducir una variable, la ventana rota en Palo Alto. Las conclusiones fueron sumamente interesantes. Número 1. Pobreza. Resultó no ser el detonador de actos criminales en automático. Tiene más que ver con la conducta psicológica de masas que con el deterioro social. Cuando se genera una actividad multitudinaria, aparece un factor que permite la descomposición social inmediata: el anonimato. Al perderse un individuo entre una muchedumbre, el pensamiento individual se aparta de las leyes, la cultura y la educación, pues nadie lo está viendo. No está en evidencia y puede escoger comportarse como no lo haría estando solo. 2. Imitación. Si en algún sitio, sea el Bronx o Palo Alto o en cualquier ciudad del planeta, se inicia un proceso de deterioro y no se repara, este crece como un cáncer. Así, si en una zona hay un edificio abandonado y amanece con una ventana rota, no tardan las demás en estar quebradas y claro, no hay un culpable. Nadie fue. 3. Oportunidad. El dicho popular es muy certero: al ladrón lo hace la ocasión. En sitios en donde se sabe que hay violencia, es de esperarse que agredan un auto o a una persona, pero en lugares llamados, y esto debe ir entre comillas, decentes, se espera respeto a las propiedades y gente. Pero la teoría de las ventanas rotas demostró que incluso la persona más decente, en cuanto tiene oportunidad, se comporta fuera de la ley, aunque parezca un ciudadano perfecto, sea por sus ingresos, alcurnia, educación, edad o trayectoria. Es muy fuerte decir que la verdadera educación aparece cuando estamos solos. En este caso, podemos trasladarla a que aparece la conducta real cuando nadie nos ve, sobre todo dentro de una muchedumbre. En conclusión, ser como los demás que tiran basura o maltratan propiedad pública nos deteriora muy fuertemente como individuos, y aplicar el experimento de las ventanas rotas a la vida pública produce muy buenos resultados. Veamos un caso práctico. En 1994, cuando Rudolph Giuliani era el alcalde de Nueva York, tomó la decisión de cerrarle oportunidades al crimen galopante que en ese momento tenía tomadas las calles. Ordenó un proceso de limpieza muy severo, tanto el de las calles como en los parques, haciendo que se recogiera la basura mucho más intensamente a fin de que no se viera en las calles. Y la gente dejó de tirarla. El metro, que estaba grafitado por todos lados, era repintado de inmediato al llegar al final del recorrido y pronto dejaron de rayar. Se le ordenó a la policía ser más ágil en llamados y acciones, generando lo que se conoció como tolerancia cero. Rudolph se basó en el experimento de ventanas rotas y primero eliminó lo que más se veía. Al no haber ebriedad pública, grafitis, robos a pequeños comercios, deterioro en las calles, evasión del pasaje público y desórdenes,
Aunado a la limpieza en el metro, tanto en vagones como estaciones, parques y calles, el orden se sobrepuso al crimen y Nueva York cambió de rostro y modo de vida. Así que es sumamente importante que los gobiernos no permitan que las calles tengan baches, estén limpias, se repare de inmediato cualquier deterioro, pues los habitantes y visitantes sentirán vergüenza de ensuciar algo limpio. Y como individuos podemos cooperar con el no hacer y el sí hacer. No tirar basura en la calle, llevarse la casa y tirarla ahí. No grafitar paredes. No pegar calcomanías en letreros y señales de tránsito. No dañar la vía pública. Y en lo que sí podemos cooperar es en levantar basura, sobre todo en parques. Por experiencia propia, sé que llevarse la basura que otro generó impide que se acumule y sea incontrolable. Podemos respetar los reglamentos de tránsito y de conducta social. Podemos comunicarnos con nuestros vecinos y brindarles ayuda que algún día ellos te ayudarán. No permitamos que las ventanas se rompan, pues atraen un deterioro que lastima mucho al tejido social. Hagamos comunidades sanas y fuertes. Y antes de retirarte, suscríbete al canal y revisa las posibilidades de patrocinio para que te integres a la comunidad de La Cabeza de Lucas. Los datos están en los comentarios iniciales. Vaya bien.